Hola, buenas. Yo, Dana Tapia y Martín Soto les presentaremos nuestra tarea número 2. Bueno, para el primer ejercicio nos da la siguiente planta y nos piden determinar un controlador. Primero necesitamos calcular nuestro polo deseado con las especificaciones. Primero calcularemos el coeficiente de amortiguamiento con el máximo sobrepaso, luego la frecuencia con el tiempo de asentamiento y luego reemplazamos en la fórmula y nos daría nuestro polo deseado. Luego seguimos con el criterio del ángulo, lo cual determina que nos da un ángulo de que todavía le falta fase para cumplir la condición del lugar de las raíces. Bueno, y con este mismo ángulo, eso nos dice que necesitamos agregar un cero. Y con esto veremos qué tipo de controlador ocuparemos. Para este ejercicio nosotros ocupamos el controlador PD. Bueno, luego calculamos la posición del cero y con el criterio del ángulo calculamos nuestra ganancia, finalmente quedándonos este controlador. Bueno, y luego hay que validar de forma analítica si nuestro controlador realmente está bien y satisface las especificaciones antes dadas, lo cual utilizaremos esta fórmula que está acá donde solo ocuparemos la parte del denominador, que nos dará una ecuación característica. Y de esta ecuación característica tenemos que sacar sus raíces. Si sus raíces nos llegan a dar el mismo par de polos que fueron nuestros polos deseados, significa que sí está bien la validación y que sí está bien el controlador diseñado. En este caso, sí nos dieron los mismos polos con el polo deseado. Entonces, en este caso, nuestro diseño de controlador estaba, bueno, correcto. Bueno, y luego ahora validamos el controlador mediante la simulación. Bueno, esto nos logró visualizar la mejora de la respuesta del sistema de la planta, ya que sin el controlador la planta se comportaba de una manera muy lenta y se demoraba mucho en estabilizarse. En cambio, con el controlador diseñado PD, se ve que la respuesta es mucho más rápida y se estabiliza, lo cual demuestra que nuestro controlador fue suficiente y eficiente para satisfacer las especificaciones que nos dieron al principio. Bueno, aquí explicaremos brevemente lo que se hizo en el código del ejercicio 1. Aquí primero creamos la variable simbólica del dominio de Laplace para definir lo que sería nuestra función de transferencia. Abajo también nuestro controlador. Y luego pusimos lo que sería la gráfica que representa el comportamiento de la planta sin y con el controlador. Y luego estos comandos que son para más que nada ajustar el estilo visual de la gráfica para que se vea más claro y que se pueda interpretar de mejor manera. Bueno, ahora para la pregunta 2 nos piden determinar la función de transferencia. En este caso nos dan los datos que sería la masa, la constante de resorte, el factor de amortiguamiento y con todo eso utilizaremos una ecuación que es la ecuación dinámica de la fuerza entregada, que sería la parte de aquí. Luego le aplicamos Laplace, así definimos la salida y entrada y nos daría la función de transferencia. Reemplazamos los valores en esta parte con los datos y lo transformamos a su forma canónica, finalmente dándonos esta función de transferencia. Luego nos piden determinar el controlador, que lo calcularíamos como de la misma forma en realidad que la primera, calculando los polos deseados, eh, con el sobrepaso máximo, el tiempo de asentamiento, los reemplazamos los valores calculados y nos da el siguiente polo deseado. Luego calculamos el ángulo por el criterio del ángulo. Pero en este caso, si nos fijamos bien, nos da negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que agregarle un integrador a nuestra función de transferencia y volver a calcular el ángulo con el mismo criterio. Finalmente, lo volvemos a realizar y nos da este nuevo ángulo. Y como se nos dice que se tiene que estabilizar en un 98% del sistema, eso quiere decir sin errores, con esos dos criterios vamos a definir nuestro controlador, que sería el controlador PI. Calculamos la posición de nuestro cero y nuestra ganancia con el criterio de la magnitud, el cual sería, nos quedaría este controlador finalmente. Luego hay que validar el controlador de forma analítica con la siguiente fórmula. Ocupamos
el denominador, que sería nuestra ecuación característica, y vemos si las raíces que nos dan son los mismos que los polos deseados. Finalmente, si comprobamos y nos dieron los mismos, sus raíces, el polo conjugado, nos dio lo mismo que serían nuestros polos deseados. Pasando a la variación por simulación en MATLAB, podemos observar la gráfica resultante con ambas plantas, azul para la sin controlador y roja para la controlada. Se visualiza cómo se cumplen los requerimientos solicitados, con un sobrepaso por debajo del 15% y un tiempo de asentamiento al 98% en 5 segundos. Luego, en ambos ejercicios, se puede advertir cómo los controladores mejoraron las plantas en base a lo solicitado. En el ejercicio 1, usando un PD como requerimiento mínimo para cumplir las especificaciones, y en el ejercicio 2, utilizando imprescindiblemente un integrador para mejorar el error en estado estable. Como explicación para lo que es nuestra verificación por simulación en MATLAB, tenemos aquí el código, donde definimos que es una función transferencia de S, la función de planta, la función de la planta en lazo cerrado, sin el controlador, nuestro controlador encontrado, la FDS, que es nuestra prealimentación, y nuestra función en lazo cerrado con el controlador. Aquí tenemos el gráfico, donde se grafica nuestra función en lazo cerrado sin control y nuestra gráfica del lazo cerrado con control. Y aquí están alrededor las especificaciones que se nos solicitaban sobre la letra y el tamaño de línea. Pasando al ejercicio 3, se nos da una función transferencia de un proceso, la que pasaremos a su modelo de variables de estado, obteniendo matriz A, B y C, que utilizaremos a continuación. Ya con estas, para verificar controlabilidad y observabilidad de nuestro sistema, debemos calcular las matrices respectivas y calcular su determinante. Como se puede observar, el determinante es distinto de cero, por lo que nuestro sistema sería observable y controlable. Pasando ya al diseño del regulador, utilizaremos las especificaciones solicitadas para encontrar chi y wn de nuestra fórmula de los polos, y así encontrar parte real y parte imaginaria de estos. El resultado es menos 0,8 más menos j 1,904. Pero como nuestro sistema tenía tres polos, debemos encontrar uno que no sea dominante. Nosotros seleccionaremos el menos 8. Ya con estos tres polos deseados, vamos a encontrar nuestro polinomio deseado, de la forma que se ve a continuación, donde obtendremos los coeficientes que vendrían siendo 9,6, 14,637 y 14,696. Ya con estos coeficientes, igualaremos el polinomio real de nuestro sistema para obtener los valores de nuestra matriz de ganancia o matriz reguladora. Todo esto habiendo utilizado el método de sustitución directa, cuyo resultado vendría siendo 14,696, 11,637 y 8,6. Pasando ahora al método de Ackermann, reutilizaremos los coeficientes deseados, la matriz controlabilidad y la fórmula que se puede observar a continuación, para encontrar exactamente la misma matriz reguladora. Para validar analíticamente nuestro sistema, debemos calcular el lazo cerrado de nuestro sistema, encontrando que nuestros polos son exactamente los mismos a los deseados, validando nuestro regulador. Y finalmente, observando la simulación, podemos confirmar una vez más el funcionamiento de nuestro regulador al obtener un sobrepaso de no más del 10% y un tiempo de asentamiento de 5 segundos. Finalmente, respecto a los resultados obtenidos, se observa cómo la planta inicial es estable, pero más lenta que la que utiliza nuestro regulador, cumpliendo con lo solicitado, concluyendo que nuestro diseño es exitoso, generando la respuesta transitoria deseada. Y asimismo, con el gráfico del ejercicio 3, donde se definen las variables de estado A, B, C, D, nuestra planta con el lazo cerrado sin el controlador y nuestro regulador encontrado, donde se calcula la ganancia de precompensación y se define nuestro sistema en lazo cerrado. Y ahí se muestra nuestra gráfica de planta sin controlador, que estaría en azul, y nuestra planta con regulador. Y aquí están las especificaciones nuevamente sobre lo que se nos solicita del Times New Roman y el tamaño de línea. Bueno, y esto sería la presentación de nuestra tarea. Muchas gracias.